continuación, Bienvenidos al Sistema Doctrinal de Discipulado, el entrenamiento del curso Nueva Criatura. Y bueno, hoy estamos en la lección número 12. Con esta lección estaremos terminando este entrenamiento y por supuesto también con la gran bendición de tener buenas noticias de todos aquellos que ya tienen en proceso discipulando a varias personas. Yo quiero felicitarles, bendecirles, todos los que ya tienen y nos han hecho saber cuántos están discipulando. Esa es una gran bendición. Lección 12, la iglesia. Efesios 4:15 dice así: creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Lección 12, la iglesia. En esta lección no pretendemos tocar todo lo que implica el estudio de la iglesia. Solamente vamos a dar algunos puntos de introducción. Recuerden que este es un entrenamiento para ser nuevos discípulos. Entonces les estamos dando el ABC de la vida cristiana. Y esos son algunos de los elementos iniciales de este tema, que es profundo y además también muy apasionante, que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que la iglesia no es un edificio. Vamos a iniciar primero por esta declaración bíblica. La iglesia no es un edificio. En nuestra cultura estamos pues acostumbrados a escuchar que las personas dicen la iglesia, refiriéndose a los templos. Y eso es incorrecto a la luz de la palabra de Dios. La iglesia no es un edificio. La iglesia es una comunión de personas. Es un grupo de personas unidos en Cristo Jesús, y Él es la cabeza. Él es la persona importante en la iglesia. La iglesia es de Cristo. Se utiliza la palabra iglesia y deriva de un vocablo griego que es eclesía, y este se traduce por asamblea de llamados. Asamblea de llamados. Entonces, la palabra iglesia significa asamblea de llamados. Repito, no es un edificio, no es un auditorio, no es una construcción. Son personas, somos personas y formamos parte del cuerpo de Cristo, una asamblea de llamados. Esto es entonces una reunión de muchas personas. Histórica y proféticamente, desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se vislumbró como iglesia. Y aún antes de que se estableciera el pueblo de Israel, la Biblia registra desde el libro de Génesis algunas figuras de la iglesia. Pero hablando del pueblo de Israel, desde que se establece, sí se le considera también proféticamente como una figura de la iglesia, de lo que Jesucristo establecería muchísimos años después. A las personas que forman parte de la iglesia les vamos a denominar miembros, porque también la Biblia así lo refiere.
Dice la Biblia que la iglesia es como, Pablo lo escribió, es como el cuerpo humano. Y luego dice, somos miembros los unos de los otros. Entonces, la palabra miembro hace referencia a ser parte de un cuerpo. No hace referencia a una membresía de un club o de alguna otra institución. No, cuando dice miembros, hace referencia a que somos un cuerpo y que como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, así la iglesia también tiene muchos miembros. Este término entonces hace referencia a el cuerpo de Cristo, no a un club social, no a algún otro club, sino a el cuerpo de Cristo. Y esto nos conduce a la responsabilidad delante de Dios, de los demás miembros del cuerpo de Cristo y de las personas en general, a que mostremos que somos una asamblea llamada por Dios. La iglesia sale del corazón de Dios. Y la prefigura, como decía hace un momento, desde el libro de Génesis, después también en Génesis y libros más adelante, el pueblo de Israel. La iglesia nace del corazón de Dios. Pero la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está en este mundo, en esta tierra, no para aislarse. No somos llamados fuera de las personas, sino somos llamados fuera del sistema que gobierna a esta humanidad. La iglesia nace entonces en el corazón de Dios. Entre otros propósitos, la iglesia tiene el trabajo primordial de predicar la salvación a todas las personas. Hay muchos propósitos de la iglesia que están establecidos en la palabra de Dios, pero cito solamente este, y es muy importante. La iglesia tiene el trabajo primordial de predicar la salvación a todas las personas, pero además también proporcionar medios de adoración y sostener el nivel espiritual y moral de sus miembros. Es un gran trabajo. Voy a considerar ahora en este estudio, en esta lección número 12, 3 áreas de crecimiento que la iglesia debe cubrir. Hablemos entonces de la primera área, el área interna. Y esta área interna hace referencia a las reuniones y también hace referencia a los regalos o dones espirituales que Dios ha entregado a los miembros de la iglesia, para que ahí mismo pueda haber una bendición de unos miembros a otros. Entonces, el área interna de la iglesia tiene que ver con las reuniones, con los dones espirituales, con la consejería, con los seminarios, con las celebraciones, con toda la práctica que realizamos al congregarnos como iglesia. Estoy hablando primero del área interna. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Aquí en este pasaje el apóstol Pablo nos está enseñando que la iglesia tiene ministerios que Jesucristo ha preparado para atender el área interna de la iglesia. Y bueno, dentro del área interna también tenemos que practicar el compañerismo entre unos y otros miembros de la iglesia. Esto es importante. Estoy hablando de la iglesia y de este punto del área interna de la iglesia. Como miembros de la iglesia no podemos separarnos del resto del cuerpo.
es necesario estar unidos, adheridos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, si somos la iglesia, somos miembros de la iglesia, tenemos que participar, tenemos que convivir, debe haber compañerismo, se debe fomentar la hermandad y también debemos cuidar la interrelación de los miembros para que ésta se desarrolle en integridad y respeto. El área interna de la iglesia entonces rige todo lo que tiene que ver dentro de lo que realizamos como iglesia. Y es importante que participemos como miembros de la iglesia, que no nos aislemos, que practiquemos el compañerismo. La Biblia lo señala como, utilizando una raíz griega, como koinonía. Esto es compañerismo. Vamos a practicar el compañerismo como miembros de un solo cuerpo. Por eso, en nuestras reuniones presenciales, es importante participar en el saludo de unos a otros, el acercarnos, a preguntar, a interesarnos por los demás miembros del cuerpo de Cristo. No solamente es un trabajo de los ministros o los ministerios que Dios ha preparado para pastorear o para cuidar la iglesia, sino de todos los que somos miembros de la iglesia, interesarnos unos a otros, porque eso es parte del área interna y del crecimiento interno de la iglesia. Ahora hablaremos del área externa. Bajo estos enfoques así lo estamos viendo. Esta extensión abarca el trabajo, el evangelismo, las actividades que podamos realizar para alcanzar a otros con el mensaje de la salvación. Todo lo que hagamos con ese enfoque, con ese énfasis, tiene que ser también parte del trabajo de todos los miembros de la iglesia. Todos formamos un cuerpo y así todos deberíamos unirnos también para todos los trabajos que tienen que ver con alcance, con llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. ¿Y a través de qué forma se puede hacer? Bueno, a través de cenas de matrimonios, a través de desayunos para damas, desayunos para hombres, a través de seminarios, a través de conferencias, utilizando los medios masivos. Y ahora tenemos la gran bendición de que ya casi en todo este año, bueno, en un año ya estamos utilizando estos recursos que no habíamos utilizado tan eficazmente, ¿verdad?, en otros tiempos. Dios quiere que la iglesia salga de sus cuatro paredes y que alcancemos a otros con el mensaje transformador de Jesucristo. Dice la Biblia en San Marcos capítulo 16, versículo 15, yo sé que es un pasaje que ustedes conocen o si no lo han escuchado, bueno, aquí se los presento, dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Este es el mandamiento de Jesucristo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Ese es el área y el énfasis en el área externa. Estamos estudiando a la iglesia y como les decía al inicio de esta clase, de este entrenamiento, no es un estudio profundo de lo que es el tema de la iglesia. Para ello tenemos otro curso, el curso del sistema doctrinal de discipulado, en el que tenemos suficientes lecciones hablando de eclesiología, es decir, de la iglesia, y allí sí estudiamos detalladamente lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia. Ahora estamos solamente tocando los puntos iniciales para enseñarle a un nuevo creyente. La otra área que vamos a enfatizar, ya hablamos de dos, el área interna y el área externa, pero ahora vamos a hablar de un área que es más vertical. La iglesia debe proporcionar los medios de alabanza y de adoración. La iglesia tiene que proporcionar también, voy a usar esta palabra, facilitar para que sus miembros puedan tener una vida de oración, de gratitud, de expresión de alabanza a Dios.
La iglesia necesita promover y motivar y exhortar a que sus miembros lleven una vida de santidad, de intimidad y de comunión con Dios. Esto es un impulso entonces de un crecimiento vertical, es decir, hacia Dios. Tenemos entonces tres distintas dimensiones: área interna, área externa, pero ahora hacia Dios. Desarrollar un estilo de vida que sea para alabanza del nombre de nuestro Dios. Isaías dice así en el capítulo 43, versículo 21, dice: a este pueblo lo he creado para mí, y este pueblo proclamará mis alabanzas. Este es un énfasis entonces de el crecimiento espiritual hacia Dios. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 1:16 lo siguiente: así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Esta es la convocación de Dios para su pueblo y tiene que ver con el crecimiento espiritual. Es decir, un énfasis de un crecimiento vertical hacia Dios. Les proporcionamos semana a semana el material con el que fundamentamos nuestras enseñanzas, y ahí en el material tenemos un cuadro en el cual del lado izquierdo mencionamos qué ocurriría si hacemos solo énfasis en alguna área de estas tres que hablamos y descuidamos las otras dos. ¿Cuál sería el resultado? Que es la columna del lado derecho. Vamos a ver. Si una iglesia solamente hace énfasis en el área interna, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser alegría, compañerismo, gozo, y solo satisfaciendo las necesidades de sus miembros. Actividades enfatizadas solamente hacia adentro. Ese va a ser el resultado si una iglesia se enfoca solamente hacia el área interna. No es malo, está bien, pero cuando descuidamos las otras dos, entonces no estamos alcanzando los propósitos por los cuales Dios estableció su iglesia. ¿Qué sucede en otro escenario? Si solamente ponemos énfasis en el área externa. Si una iglesia se ocupa solamente del área externa, esto es entonces que va a haber un trabajo constante en alcanzar personas. El trabajo se va a hacer exhausto porque es solamente, todo es hacia afuera, hacia alcance. Y se descuida la convivencia, la relación entre los hermanos y el crecimiento también que la Biblia señala que debemos cuidar. Además, hasta se puede descuidar la comunión con Dios, la intimidad con Dios, porque hay tanto énfasis y tanta fatiga de estar solamente hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, que descuidamos los aspectos que también la Biblia nos enseña que deben cumplirse en la iglesia. Y el otro caso es en el área vertical. ¿Qué sucedería si solamente una iglesia hace énfasis en el área vertical? Solamente énfasis en las cosas celestiales. No hay compañerismo, no hay comunión unos con otros, no hay el ambiente de la familia en la fe, tampoco hay evangelismo, tampoco hay trabajos de alcance, trabajos de bienestar para las personas que lo necesitan. No hay, sería un énfasis solamente vertical. Ayuno, oración, adoración, pero descuidando las otras áreas. Y repito, las tres áreas son buenas, las tres áreas son necesarias, pero debemos cuidar un equilibrio en la iglesia. La iglesia debe crecer en el área interna, debe crecer en el área externa y debe crecer también en el área vertical.
de adoración a Dios, de comunión con Dios, de tener nuestras reuniones ungidas por el Espíritu Santo y de predicación de la palabra. Pero cuidemos estos tres énfasis en el tema de la iglesia. Para los nuevos creyentes es importante enseñarles que deben convivir con los demás hermanos en la fe. Decía hace un momento, sí, es importante cuidar las interrelaciones entre los hermanos en la fe, porque luego también se puede prestar a situaciones que no dejan buenos resultados ni buen testimonio. El respeto entre los hermanos de la fe es muy importante y alcanzar a otros para Cristo es necesario. Buscar en adoración, en alabanza, la presencia de Dios, cultivarla dentro de nuestras reuniones, es algo que debemos aspirar también, todos como creyentes, como hijos de Dios. Así pues, cuidemos estas tres áreas de la iglesia. Vamos a ir ahora a la sección La Biblia dice. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos enseña? Hechos capítulo 2, versículo 42 al 46. Quiero hacer énfasis que este pasaje habla de la iglesia del primer siglo, cuando recién fue establecida por Jesucristo y todos los años obviamente para completar ese siglo. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 46? Este es un modelo interesante que todos debemos seguir. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Había impartición doctrinal. Y dice enseñanzas de los apóstoles, es decir, la doctrina de primera mano que Jesucristo le dejó a sus apóstoles y estos a su vez estuvieron transmitiendo a los primeros creyentes. Debemos tener cuidado de practicar esto que dice aquí Hechos 2:42. La doctrina, las enseñanzas. Y es por eso que martes a martes nosotros tenemos enseñanza. Utilizamos estas 12 semanas como un entrenamiento para poder alcanzar a otros, pero en nuestra congregación hemos puesto énfasis de tener también estudios bíblicos, impartición doctrinal, eso es algo que está aquí en la palabra. ¿Qué más dice? A la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, la conmemoración, y también dice a la oración. Vean, aquí está el modelo que como iglesia cristocéntrica debemos implementar y seguir. Verso 43, estoy leyendo Hechos capítulo 2, ahora el verso 43 dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, los que eran parte de la iglesia. Vino un profundo temor reverente, pero también dice que los apóstoles hacían milagros, señales milagrosas, hacían maravillas, porque el Espíritu de Dios se movía de una manera tangible y poderosa. Verso siguiente, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Había un amor expresivo. El amor estaba puesto en práctica. Todos se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Es decir, que el evangelio vino a darles una transformación, no solamente espiritual, sino una transformación social, una transformación de fraternidad. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Luego dice la Escritura, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Y alguien dijo si la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo practicaba el comunismo. No, porque aquí era por amor que ellos ofrecían sus bienes y ofrecían el alimento, ofrecían ropa, ofrecían para las necesidades de la iglesia. En cambio, el comunismo no funciona así. Y aquí es el amor desbordaba. Ellos lo traían.
vendían sus propiedades y posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad, de tal manera que no había necesitados entre ellos. Verso siguiente, adoraban juntos en el templo cada día. Adoraban juntos en el templo cada día. Ellos se reunían todos los días. Pero también dice que se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Una transformación en la sociedad. La iglesia trajo un cambio poderoso. Y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia siga trayendo una transformación social en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos a la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia es un cuerpo de creyentes, una asamblea de llamados por Dios para vivir en santidad, pero para llevar las buenas nuevas de salvación. Entramos a la fase final para contestar en clase y tenemos aquí la primera pregunta. ¿Qué es la iglesia? Por supuesto, en el desarrollo de esta clase hablamos de ello, ¿qué es la iglesia? Yo les invito a que ustedes hagan este ejercicio y contesten esta pregunta. ¿Qué es la iglesia? Número 2. Escribe algunos propósitos de la iglesia. Solo algunos propósitos de la iglesia, porque son muchísimos, pero aquí hay algunos. Y número 3. ¿Por qué la iglesia debe mantener un equilibrio de trabajo? Hablamos de 3 áreas de crecimiento. ¿Por qué la iglesia debe mantener un equilibrio de trabajo? Muy bien. La última sección es entonces para memorizar en clase y con ello terminamos esta lección número 12, pero también terminamos nuestra capacitación de 12 lecciones. Vamos juntos a repetir Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice así: creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Yo te invito a que te unas conmigo, vamos a repetirlo. Efesios 4:15. Creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Finalmente, una última vez, dice Efesios 4:15. Creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Quiero felicitar a todos los que semana a semana estuvieron conectados en estas 12 sesiones, en este entrenamiento para discipular a nuevos creyentes. Quiero felicitarles y aún más a todos aquellos que ya están cumpliendo con lo que Jesucristo nos encomendó de ir y hacer discípulos. Si tú todavía no lo has hecho, estás a tiempo. Quiero también darles la noticia que dejaremos unas semanas para que los que están capacitando y los que todavía no están discipulando lo puedan hacer. Vamos a dejar una pausa de algunas semanas, les estaremos informando qué es lo que, cuándo y qué vamos a retomar en los días martes, porque seguiremos enseñando la palabra del Señor a través de estas plataformas. Así que les invito a que estemos atentos a las instrucciones que estaremos dando en los momentos precisos. Concluyo pues este tiempo y declaro bendición sobre sus vidas. Y declaro también en el nombre de Cristo Jesús que podamos cumplir con la gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Padre, gracias por todos aquellos que participamos en esta capacitación. Danos, Señor, el poder, la autoridad para poder hacerlo. Tú lo prometiste, Señor, y ahora los que estamos y hemos recibido esta capacitación debemos entenderlo, asimilarlo y ponerlo por obra, porque tú ya nos has entregado las herramientas y sobre todo el poder y la unción para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos, Señor, que el Evangelio seguirá predicándose y seguirá corriendo de una vida hacia otra y así poder alcanzar a más personas para Cristo Jesús. Amén.
Un saludo y una gran bendición para todos ustedes.